Radio IUS no se hace responsable de los comentarios imprudentes dichos en el programa. Son responsabilidad de quien los emite. Come tacos con verduras. Ellos son los peripatéticos. Filosofía, buen humor y otros viajes. Excelentes noches, mis queridos peripatéticos. Espero se encuentren de maravilla. Bienvenidos a su programa Visquillas. Niños, ya no son niños, ya mutaron a adultos. Mutaron. Porque eso es básicamente una mutación. Y ahora les vamos a abrir los ojos con el tema que traemos. El tema que traemos. Sí, Tenemos sí. un trema. Un Es que es en francés. No sean ignorantes. ok. O sea, tema en francés. Sí, yo creo que he viajado a Francia. Tenemos un tema bastante duro, interesante, que vamos a abordar en unos momentos. Vamos a dejar el misterio, por ahí en redes ya manejamos el tema, pero les saludo a su informal e inseguro amigo Altaraca. Me acompañan mis dos grandes amigos peripatéticos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. César Paradise los saluda. Bienvenidos sean. Algo desfasado, la verdad. Es grabado. Sí, creo que soy un robot. No sé qué pasó. Algo me pasó. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches, yo soy Fernando. También soy ¿Quién tu te amigo. preguntó? Yo no soy su amigo. También soy su amigo. Es que Yo sí quiero ser tu amigo. Sí. Quiero tener un millón de amigos. Es más, síganme en la página de Fernando Reyes. No, sí. La verdad es que no publica nada bueno. Mejor síganos en... Mejor sigan a Paolo Coelho en vez de... Mejor síganos en... También ahí me encuentran. Ya deberíamos hacer un tema también. Un tema sobre la amistad. Tema No, ya lo veo. poco... No, tema poco tratado. Y poco tratado, pero aparte tratado desde los inicios de la filosofía. Hay un libro de que se llama Sobre la amistad y habla cosas interesantes sobre la amistad, que siglo IV antes de Cristo y todavía esas ideas parecían frescas. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, que es el tema del neoliberalismo. A ver, diga Fernando. ¿En español o en inglés? En francés también, porque yo... ¿En alemán? En En alemán. No, en ruso ya Es un que... programa. Es que este programa... Lo sacó. Sí. No, yo lo decía en ñero. Nos escuchan en Francia, nos escuchan en Mesa, que es la ¿Y usted qué es más de Chimalhuacán? ¿Chimalhuacán? Estás inventando. No viene del náhuatl, zapatos con lodo. ¡No es cierto! Qué duro. Era una broma, amigo. Ahorita todos los chimalhuacán. Los de la estatua esa, El ¿viste? gentilicio de los... ¿Cuál era el gentilicio de los chimalhuacenses? Chimalhuacenses están afuera, una horda iracunda. Yo no lo dije, fue César Parada. César, me encuentran en Twitter como... En su Facebook como César Paradise. Cualquier comentario de odio diríjanlo A su persona. es más, yo en este momento veo Un pequeño no soy chiste. chimalhuacense, pero me caló el alma. Me caló el alma porque básicamente son nuestros hermanos. Los chimalhuacenses. Bueno, Hasta el otro polo, amigo. pero no importa, no somos hijos de Dios. O sea, hemos creado esas imágenes y no importa, tú no igual. Pero bueno, lo que pasa es que por ahí pasó Dios, pero de malas, güey. Bueno, antes de seguir No. generando odio, diferencia y distanciamiento con nuestros peripatéticos chimalhuacenses, sobre toda aquella comunidad que se encuentra escuchándonos, pues el tema del neoliberalismo viene intrínsecamente relacionado
profundamente relacionado con el capitalismo, que ya también lo abordamos. Ya trabajamos ese tema. Tema pues básicamente divulgado por Marx, ¿no? Esto se cumple en el segundo bicentenario, perdón, el bicentenario de esta obra extraordinaria de Gala Marx. Pero bueno, primero tenemos que hablar del prefijo neo, porque neoliberalismo entonces es alusión como algo nuevo. Y efectivamente, la palabra neo significa nuevo, no se alusiona a nuevo, todo aquello que tiene como lo neo, entonces Como lo actual, ¿no? nuevo, como lo actual, pero ese concepto es muy interesante porque filosóficamente, ¿qué es la actualidad? O sea, ¿cuáles son los límites de la actualidad? Si yo ahora les preguntara, hablemos de un tema actual, ¿dónde pones el límite? O sea, ¿qué es lo actual? ¿Una semana? ¿Ayer? ¿Un año? ¿10 años? En realidad, ¿dónde pones? Hay como una problemática ahí conceptual de cuáles son los límites de lo actual. Cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, esa palabra neo en realidad surge en los 70 del neoliberalismo, ¿no? Como ideología, digamos, entre comillas, actual. Entonces hablamos de 40 años, casi 50 años del surgimiento del neoliberalismo. Y básicamente fue Milton Friedman, el creador del neoliberalismo, de esta corriente neoliberalista. Pero antes de entrar totalmente de lleno al neoliberalismo, tenemos que hablar entonces del liberalismo. Porque digamos es como un liberalismo recargado, remasterizado. Hay una diferencia entre liberalismo y libertinaje. Sí, rápido. El libertinaje, digamos, se asume como una conducta que va más allá de los límites de la moral o de los valores, ¿no? Esa transvaloración y transformación de los valores, ¿no? que habla Nietzsche hace más de 50 años. Y el liberalismo es una corriente política, económica, que los iniciadores fueron Adam Smith y David Ricardo, fueron los dos iniciadores del liberalismo. ¿Qué es lo que hacía el liberalismo? Disminuía por mucho la figura del Estado y entonces se generaba a la iniciativa privada y se le delegaba toda la responsabilidad política y económica a la iniciativa privada. Es decir, el Estado se asumía chiquitito y no era como una antítesis de lo que fue el Estado benefactor. Acá en México vimos un Estado benefactor más o menos entre 70 y 80, en donde cierto partido tricolor era tenía el monopolio de todo el Estado. O sea, uno quería, por ejemplo, pertenecer al sindicato, ¿no? Uno quería sindicalizarse para como trabajador del gobierno, tenía entonces que adherirse políticamente a este partido político que actualmente todavía gobierna. Uno quería entonces, por ejemplo, tener seguridad social, y entonces, ¿qué es lo que necesitaba? Afiliarse al partido político. Es decir, era un Estado, entre comillas, benefactor, lo que en Estados Unidos se llamó como el welfare state, donde el Estado, al contrario, se hizo un monstruo, era muy grande y la iniciativa privada era muy chica. Pero regresamos a la figura del liberalismo. El liberalismo, los franceses le llamaron el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Se conoce como la mano invisible de Dios, el libre mercado, ¿no? El Estado no regula el intercambio mercantil que existe entre la iniciativa privada, es decir, son los mismos empresarios capitalistas que tienen el dinero, que forman parte de la iniciativa privada, quienes empiezan la interacción y el intercambio mercantilista de toda su producción. Es decir, entre país a país o de región a región, entre las iniciativas privadas sin intervención del Estado, porque el Estado es una figura muy chiquitita que vela por los intereses de ciertos ciudadanos,
se hace para atrás, ¿no? O sea, como que el Estado ahí recula un poco, se independiza y da simplemente pequeños activos o pequeñas ayudas hacia el ciudadano. Pero fíjate, bueno, hablando en este sentido de liberalismo, los aztecas en el mercado de Tlatelolco, el trueque creo que es la forma más ejemplificada de decir que éramos liberalistas. Sí, no, porque los tlacuanes no se metían tanto en el intercambio. Era entre, digamos, la clase, entre comillas, más baja, ¿no? Era como a nivel de cancha. No Pero intervenía las la figuras. economía en ese entonces funcionaba gracias a los trueques. Fluía. A diferencia del liberalismo, como ideología política estatal, es que las empresas son quienes dirigen al Estado. A partir de la implementación del Estado es que comienzan las grandes empresas transnacionales a posicionarse en nuestro país. Por ejemplo, nosotros comparamos un hospital particular, ¿no? Que tiene nombre de un estado de Estados Unidos, que hace alusión a los organizadores del cielo, que tienen alas, ¿no? Y que cuidan de nosotros. Perdón. Lo comparamos con el IMSS o con el ISSSTE, es su nombre. El ISSSTE son de las mejores instituciones. Es decir, el Estado es muy pequeño y obviamente austero comparado con un hospital particular. Vamos a regresar a un corte. Vamos a la norma que se nos olvidó. Y regresamos, mis queridos neoliberalistas peripatéticos. Es que son peripatéticos neoliberalistas. Ok. Bueno, nos quedamos previo al corte, nos quedábamos en que, bueno, el tema de la salud es un tema, es todo un tema, ¿no? Pero es el mejor ejemplo que ahora encontramos para poder como evidenciar la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo. Yo pongo una pregunta al aire. ¿La iniciativa privada beneficia o perjudica al Estado? Dentro de la postura neoliberalista le ayuda, porque entonces pasa lo siguiente. En el neoliberalismo la figura del Estado, repito, es muy pequeña. Únicamente vela por los intereses de la iniciativa privada. Cuando yo digo iniciativa privada, obviamente hablo de todo empresario, de todo capitalista, diría Marx en su manifiesto comunista, que tiene el capital, que tiene el ingreso económico para poder generar también fuentes de trabajo. Es decir, actualmente genera más fuentes de trabajo la iniciativa privada que el propio Estado en sí mismo. ¿Qué significa esto? E incluso lo vemos y pasa en el barrio de cada uno de nosotros. Vemos que colocan una tienda de conveniencia, un supermercado que empieza con W y termina con ART, ¿no? No tenemos que decir Walmart porque no nos pagan. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Pavimentan el terreno que circunscribe a esta tienda, a este supermercado, arreglan la iluminación, el alumbrado público, ¿no? Que está igual alrededor del lugar. Sí, es que es parte de los requisitos que colocan afuera una lona tremenda de se solicita, y entonces empiezan con un reclutamiento exacerbado. ¿Y qué es lo que pasa? Son fuentes de trabajo. O sea, el cajero, el almacenista, el que acomoda la cebolla, los limones, el pan, el panadero, todos estos no encontraron una oportunidad laboral que el gobierno le ofertara. O si bien encontraba la misma fuente de trabajo, pero lo hacía por la mitad del salario. Y entonces se decanta o elige a la iniciativa privada. Pero es un truco. O sea, ¿cuál es el truco del neoliberalismo? Hay que decir, Milton Friedman gana, el creador de la idea
de la ideología política económica del neoliberalismo se hace acreedor al Premio Nobel de Economía. Es decir, se le reconoce en 1976 como una idea realmente brillante, en donde una vez más el Estado se hace diminuto y solamente vela por los intereses de la iniciativa privada. Es decir, quienes más o menos dirigen a un país es la iniciativa privada. No me crean, pero por aquí en México hay uno de los personajes más poderosos a nivel mundial, que es dueño de prácticamente medio país. Medio país el que mueve. Creo que se apellida Slim. Es un tío. Es delgado, ¿no? Es un tío lejano. Slim. Sí. Es un tío lejano mío. Ahora, pero bueno, la iniciativa privada también ha aprovechado de este apoderamiento que le da el gobierno en simplemente exprimir tanto sus limones, que son los trabajadores, estas tiendas comerciales donde trabajan 12 horas y te pagan un sueldo raquítico, pero el Estado no hace nada por proteger a esos trabajadores. No. Trabajadores a los que el Estado tampoco les está dando trabajo. No, y es que simplemente velo, o sea, este famoso cerillito, o sea, que tus productos los ingresan en una bolsa, son personas de la tercera edad que ya no tienen Qué rápido pasa el tiempo. ¿no? Que ya no tienen oportunidad de trabajar para el Estado, de seguir produciendo para el Estado. O sea, para el Estado tú tienes una edad media en el cual eres productivo. De entre 18 y 35 Sí, años. terminando esa edad media de productividad, entonces comienzan a delegar. Y por eso tanta violación al sindicalismo, tanta violación a las leyes de seguridad de salud, de las afores. Pero y entonces el Estado ¿qué hace? O sea, no vela por sus No, trabajadores. el Estado justo se echa para atrás. Justo se echa para atrás porque entonces es la iniciativa privada quien dirige al Estado. El Estado vela por los intereses de la iniciativa privada. Por eso es que constantemente se están aprobando leyes que más benefician a la iniciativa privada que al ciudadano promedio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas estas licitaciones, por ejemplo, para el aeropuerto, el famoso nuevo aeropuerto tan debatible y tan criticado, ¿no? Que se va a hundir. ¿Quién está construyendo en realidad el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? La iniciativa privada. ¿Quién está construyendo oportunidades para los sistemas de salud? La iniciativa privada. Yo que trabajo para el Estado, padezco alguna enfermedad y requiero de unos estudios o unos análisis de laboratorio, voy a ir, es levantarme a las 4 de la mañana, para ir a sacar mi ficha a las 4:30 de la mañana Y que me toque me toque la ficha 83, porque ya hay personas que quedan a dormir ahí toda la madrugada, ¿no? Ahí pernoctan. Y me toca, aún llegando a las 4:30 de la mañana, me toca la ficha 85 y la cita me toca a las 3 de la tarde. O sea, si bien te va a alcanzar, sí. ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que dentro de que alcanzo la cita y el laboratorio me pueda dar una cita dentro de 2 meses. Ajá. Claro. Cuando ¿La puedo, enfermedad ya se pasó? sí, ya en ese momento ya la Realmente curé. así le pasó a una persona que conozco que le dio hepatitis. Entonces fue a su seguro y le dijeron, muy bien, sí. No sabemos qué hepatitis tenga, puede ser A, B o C. A, B, C, D, o F, G, H, I. la que te mata o la que nada más se te quita así. Te quedas Que vamos con a hacer eso. unos estudios dentro de 4 meses. Sí. Y luego ya vemos que Ya, en 4 meses ya uno está hasta rezando el rosario, ¿no? O sea, en serio, así fue. Era buena Así onda. fue. Era buena onda el Híjole, era compita. buena onda. Qué lástima Qué lástima que no tuvo Entonces, para irse a un laboratorio privado, ¿no? O sea, y ahora uno asiste y por eso es que uno va a un laboratorio privado y ve lleno. Porque los precios son, entre comillas, más o menos accesibles. Dos, Es rápido el rápido, servicio. ese mismo día o al día siguiente, dependiendo del estudio, te entregan el resultado interpretado aparte. No tienes que ver caras, ¿no? No tienes que soportar malos tratos de parte de los trabajadores del Estado. O sea, por eso es el éxito de la iniciativa privada. Pero por bueno. eso es, perdón, por eso, digamos, abro comillas, el éxito, ¿no? Cierro comillas, de la iniciativa privada en un estado como el mexicano. Y ahora, el hecho de que monopolicen esta iniciativa privada, hablabas de licitaciones. Comúnmente, o sea, no dejan participar. Sí, dicen, bueno, va a haber una licitación y las empresas que tengan el capital pueden participar.
pero comúnmente, supongamos, un número, por decir un número, de 100 empresas que participan en la licitación, solamente escogen a 10 que son las más populares o que son con las que ya han hecho negocios. Entonces es a lo que me refiero. El gobierno también monopoliza. El gobierno también monopoliza. ¿Por qué? Porque le conviene. Claro. Entonces, ¿dónde queda la participación de que tú como iniciativa privada? O sea, ¿qué chiste tiene que nosotros tres hagamos una sociedad, una empresa y hagamos una licitación, pero como no tenemos el capital o como no tenemos el renombre, entonces no, pues de nada va a servir el hecho de participar en una licitación? Otro ejemplo que es tremendísimo, las famosísimas. Sigo hablando en francés. Sigo hablando en francés, soy como muy francés, muy nasal. Muy nasal. Otro tema tremendísimo que son las fotomultas. Las famosísimas fotomultas. Pero nadie hace nada por levantar una amparo. Pues es que la Corte ya a nivel constitucional Ya la dijo permitió. que son constitucionalmente válidas. ¿Y cuánto es el contrato? Salió a la luz más de 220 millones de pesos que se tiene que mochar el gobierno o el Estado con estas empresas. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene para colocar No es que sí lo tiene, pero los artefactos que al ciudadano común nos generan estas famosísimas fotomultas. Y que es un negociazo. Es un negocio. Simplemente, otro ejemplo, Y los parquímetros. antes de entrar a este ejemplo, los parquímetros, ¿no? Que es increíble que pagues por un metro cuadrado de una calle llena de baches. Pero bueno, las automultas. ¿Cuál es el argumento que nos dice el Estado? No, es que es para disminuir la mortandad con respecto a muertes violentas ocasionadas por hechos de tránsito terrestre. Ese es el argumento que te venden, pero en realidad, pues, lo que están haciendo es proteger el interés de la iniciativa privada, no el interés de la vida, Ni del Estado. no es biopolítica. O sea, no estoy cuidando la vida de mi ciudadano, que no se mueran, porque van hechos da rápido, diría, ¿no? Polo. Hechos da rápido. Sino, es el argumento de... Ya ves, por andar hablando de eso. Pues tengo que mocharme con la empresa que puso las camaritas que están tomando. Pero bueno, es al revés. La empresa se mocha con el Estado, con una parte para que el Estado los deje seguir trabajando. Es que es una y otra. O sea, invierto un 10% de un 1000% que voy a ganar. ¿Cuánto invirtió la empresa? No invirtió, te aseguro, que más de los 220 millones que gana. No, eso ya es ganancia total. Ya. Bueno, mis Vamos queridos al corte. neoliberalistas, vamos al corte y regresamos. Vamos y venimos hechos la Regresamos, mis queridos palabra de Dios. y amados neoliberalistas. Levantemos el corazón. Palabra del Señor. Del Los Señor tenemos capitalista, levantados. ¿no? Porque regresamos al tema. Increíble que tengas que pagar por un cacho de calle mal pavimentada. Por favor. Mal pavimentada, llena de baches, Y donde insegura, donde si te roban, nadie se hace cargo de pagar la autoparte que te robaron. Ahora, yo tengo una pregunta, ahorita me surgió. Me voy a descontextualizar, pero así terrible. El artículo 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México contempla el delito de feminicidio. Creo que el tercer supuesto dice que el cadáver sea expuesto en un lugar público, o que sea depositado en un lugar público. Que el cadáver de la mujer sea depositado en un lugar público. Pero si queda en una banqueta o en la calle y hay parquímetros, ¿se considera público? Pues es de una empresa, ¿no? Pero es que la empresa realmente no Será es privado, ¿no? no es dueña de la... Híjole, no, sí tiene razón, prácticamente No sé. ya lo privatizó, güey, ya privatizó la calle, güey. Porque si no es privada, ¿por qué tengo que pagar? Ese cajón que me delimitan con líneas contigo, ¿no? Me queda claro que no somos expertos en leyes, y qué bueno que no lo soy, porque me pelearía con las mismas leyes y conmigo mismo, y sería bastante Sí, de por sí estás irracional, peleado ¿no? con la Estoy vida. peleado con todo. Pero sería interesante, ¿no? Preguntarle a un... Ahora fíjate, hablando ahorita que estamos en el corte, que palabra de Dios, y la iglesia también es una empresa.
Claro, sí, totalmente. Sí, lo que hemos dicho mucho acá, el discurso de la iglesia no necesariamente es el mismo de la religión, ni mucho menos de la teología. Sí, no, O claro. sea, es totalmente Mano del hombre. distinto, Ajá, sí. pero bueno, ahora ya Totalmente. a la iglesia ya le piden una acta constitutiva donde sea una asociación civil para Es que recibir Eso donaciones. antiquísimamente se ha llamado diezmo, es exactamente lo mismo. Pero el diezmo era para la iglesia. Y lo que él dice es para el Estado. Ajá, sí, 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 o sea, el hecho de que tú hagas tu para dejarlo iglesia, chambear. hagamos la iglesia maradonista. Como renta de piso. ¿Qué Algo así, piso? ¿no? Algo así. Bueno, esa es tu iglesia, ¿no? La iglesia que estábamos. La iglesia de la Araquita. Sería buenísimo, ¿no? No vamos a tener seguidores, amigo. No, claro. Primero las partidas Yo ya vamos a clasificarlo primero. No. Tanta pila le has cargado. La iglesia anarquista creemos en todo y a la vez queremos a dudar de esto. Bueno, el chiste es que para hacer una iglesia. Estaba divagando con eso de la iglesia. Sí, me Y dije, enganché. ¿qué prefieres? ¿Que te crucifiquemos o que te lapidemos? ¿Que me la pidan? No, ¿O que me la piden? Él se lo está pidiendo. Si me la piden, mira, si te la piden, te van a Una lapidar. disculpa. ¿Se dan cuenta que después de la primera media hora nos perdemos? Siempre hay momentos en No traíamos nota idiota, pero ya hicimos una nota idiota entre lapidaciones Sí, ya. y entre quienes Entre no piden. pedina y bueno, el punto es que increíble que ahora tengas que pagar por absolutamente todo. Ahí Hasta por la educación justo paga. está insertada la figura del neoliberalismo. Es decir, esta famosísima mano invisible de Dios, que era dejar hacer, dejar pasar. O sea, el Estado como que se hacía para atrás y decía, ustedes intercambien mercancía, importen, exporten, yo me hago para atrás. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esto es la República de Platón, ¿eh? ¿Qué pasa? Dice Platón, la felicidad llega cuando cada uno de nosotros hace las cosas por las cuales nació y las hace de buena manera. Por ejemplo, el guerrero que se dedica a pelear y es feliz peleando, eso es correcto, ahí está la felicidad. El empresario que nació para ser empresario y hace negocios, ahí está la felicidad. La infelicidad y la desdicha de la polis, del pueblo, viene cuando se cambian roles, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un empresario se dedica a la política y tenemos a un presidente de Estados Unidos que es empresario Y se volvió que se dedica a la política Y que vemos lo pronto es que ganó. y que vemos todos estos castigos, entre comillas, arancelarios que hace a todos los países porque está en desacuerdo en que el Estado haya sido, digamos, si podemos ponerlo desde esta perspectiva, Trump es un neoliberalista total, en donde está de acuerdo de que el Estado actuó de una manera incorrecta, obviamente él desde su visión empresarial y de negocios, y entonces quiere hacer de Estados Unidos una nación privatizada, por ese sentido, en el punto en el que quiere poner todos estos castigos arancelarios y que quiere derrocar un tratado de libre comercio. Es decir, dice, entre las naciones es válido el libre comercio, pero a mí me están afectando demasiado, entonces yo quiero ser mayormente beneficiado que por encima de los otros Pero países. es que entonces vas a destruir tu economía. Pues sí y no, porque al momento en el que tú generas la propia... O sea, la idea del neoliberalismo es en el momento en el que tú generas iniciativa privada, estás generando empleo. Y en el momento en el que tú estás generando empleo, estás satisfaciendo las necesidades básicas de una población que no puede acudir al Estado porque las herramientas o las estrategias estatales no están satisfaciendo las necesidades sociales. Bueno, pero y entonces tú como ciudadano, ¿qué le tienes que reclamar al Estado? O sea, creo yo que es más fácil reclamarle al Estado que está viendo las necesidades que tiene este pueblo y no trabajarlas y mejor dárselas a la iniciativa privada para que la iniciativa privada saque provecho y te dé migajas, porque al final de cuentas le da migajas al pueblo y le da una migaja al Estado,
y la iniciativa privada como tal se queda con todas las ganancias. Y es que es bien sencilla la fórmula, o sea, una persona que va a solicitar, por ejemplo, una chica, ¿no?, que quiere trabajar de mesera en una cocina económica. ¿Cuánto se va a llevar en esa cocina económica? Comparada con con un restaurante transnacional, ¿no?, que están, digamos, como más establecidos y que son de estas grandes cadenas de restaurantes. ¿Dónde van a armar? Pero bueno, es claro tu ejemplo. Pero ahora vamos a igual mismo ejemplo, una empresa transnacional, la de las hamburguesitas, la de la M, que también va a dar muchos empleos, pero repito, son mal pagados. ¿Cuánto le pagan a los jóvenes que trabajan ahí y cuánto los explotan? Es que esa es la fórmula de la iniciativa privada. Te estoy dando empleo, te estoy pagando poco, te estoy pagando una miseria, te estoy explotando, pero te estoy dando empleo. Mal pagado. El Estado, ni eso. No, ni siquiera brinda esa oportunidad. Pero es que entonces yo aquí veo mal que exista el neoliberalismo, porque entonces vuelves al Estado huevón. Claro, sí. O O sea, sea, el definitivamente. neoliberalismo en los 70s, 80s todavía funcionaba bien, porque venía en una creciente privatizada, en donde muchas de las empresas comienzan a posicionarse para generar estas fuentes de empleo y resolver ciertas necesidades sociales. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Estado sigue teniendo recursos, pero vemos ahora en todos estos estados, en todos estos gobiernos que están jalando dinero y están haciendo estos grandes fraudes en todas las gobernaturas. ¿Cuántos gobiernos o exgobernadores no están dados a la fuga? Justo, el neoliberalismo es una estrategia, lo dijimos del principio, es una estrategia político-económica. En ningún momento significa que eso sea justo, ¿no? En ningún momento significa que eso sea equitativo. Ahora yo En ningún momento significa que eso resuelva o solvente las necesidades sociales. Simplemente es una estrategia, y como estrategia político-económica se aprovecha de la problemática social y aparentemente da una solución. O sea, de que tú ganes 80 pesos en una jornada laboral a que no ganes nada, muchos trabajadores prefieren quedarse con esos 80 pesos. Maldito neoliberalismo, No, porque lo no único que ganas está nada. haciendo es las empresas privadas ganar esclavos, así literal, porque te esclavizan en una empresa. Voy a poner una empresa una tienda de donde venden teles, electrodomésticos, bicis, mesas, sillas. Trabajas de 9 a 9, o sea, son 12 horas, los 365 días del año. O sea, ya es una esclavitud estar ahí por un sueldo raquítico. Ahora yo te pregunto algo, ¿los países primermundistas tienen neoliberalismo? Son neoliberalistas, pero el Estado sigue brindando apoyo a las necesidades sociales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultura alemana, hablando política, económica, cultural, cívicamente. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado, digamos, sí vela las necesidades de la iniciativa privada, pero tiene una fuerza fundamental en el sentido de que si tú como empresa no estás generando las oportunidades sociales suficientes, entonces el mismo Estado te quita las licitaciones y el Estado resuelve. Es decir, es como si acá, en México, ¿sabes qué? Tú, esta tienda de hamburguesas de la M, no está resolviendo las necesidades sociales, entonces yo voy a generar empleo para poder solventar lo que tú no pudiste, pero yo lo resuelvo. Pero es que ahí Pero eso acá no pasa. En un país primermundista, esa es la diferencia el Estado. O sea, Nuestro Estado nuestro gobierno, nuestro Estado está muy mal. es terrible. Es es corrupto. Por eso mismo Platón está desenamorado y desencantado de la democracia. Ahorita regresando del corte, mis queridos neoliberalistas, regresamos y seguimos con este tema. Regresamos, mis queridos peripatéticos. Noticia de última hora. Fernando fue al baño. Fernando, Fernando no está. ¿estás haciendo pipí? Nos está llegando un cable de última hora. Noticia de última Noticia hora. de última hora. Noticia de última hora. Fernando Reyes no se encuentra en la calle. Está pujando
expiando un demonio de su ser. Ya Sal del demonio. Ya regresó. Me va a ver Expulsó a bien guarro Satanás. diciendo una... No puedo. algo sobre la nutria. No puedo. Sacó a pasear la nutria. No puedo. El Michael colgando. Un tamarito. Bueno, Ok, quiero mandarle un saludo a mi hermano que está enfermito. exacto. Toda la buena vibra. Mi hermano, Ah, recupera que se pronto. mejore. Mario se llama Mario. hermano Hermano Mario. Me sentí como. Hermano Mario. Está tú recién puedes- operado. tú puedes contar tu adicción. Es que estamos en el cuarto y quinto paso. Hermano, Ah. recupérate. Recaíste en el alcohol. Caíste, Todos pero pasamos no por importa, eso, ¿no? Todos tenemos recaída. Un saludo a mi hermano Un saludo que al hermano está César. recién operado. Ay. Hermano, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Un abrazo. Te queremos, Mario. Te queremos. Echar ganas. Se acabó el momento familiar. Recupérate pronto. Sí. Y pues no es más que la fragilidad de la existencia, ¿no? La enfermedad. Pasaba, pues, lo platicábamos rumbo al camino para acá. Un día te sientes bien y al otro ya te estás Y al día muriendo. siguiente, y al día siguiente ya eres cenizas, ¿no? O sea, ya. Pero o fíjate, comida para gusanos, básicamente. Eso es algo ¿no? curioso porque sí, nosotros vemos de que de un momento a otro nos enfermamos. Pero realmente, ¿cuánto tiempo llevó el cuerpo tratando? Ah, claro, para mutar eso. Ah, claro, y sí. asimilar. Pero también no te vas a dar cuenta de una mutación inmediatamente. No, claro. Pero el proceso de que lleve el cuerpo. De incubación. Deberíamos de Claro, traer un chip claro. en el que dijera, güey, te están haciendo... Va a pasar. No nos va a tocar verlo, pero va a pasar. Tienes células que no son tuyas, güey, son cancerígenas. Creo que estaría chido, güey. Será buenísimo que Un a los chip que te 18 dijera. te dijeran, vas a morir a los 21. Ah, bueno, entonces ya hago de mi vida un Te das a lo que te tienes ¿no? que dar. Robo, secuestro. Sí, estaría Sí. chido. No, espérate, Claro, espérate, ¿cómo te le va a dar volveré el tiempo? a- Perdón. Como un tan, que es un bodrio, que todo el tiempo es un bodrio. Justin Timberlake. Sí, creo que sí debería haber un chip en el que te diga, güey, te va a dar gripa. Pero fíjate, era como la verificación, ¿me entiendes? Justo el día 30, 31, o sea, el último día de tu muerte, harías todo. Querías hacer, güey, o sea, te levantas, güey, me voy a morir, no pagué el gas. Te pones en tu celular, güey, recordatorio, me voy a morir. Y de repente te levantas y dices, no, alarma, ¿no? Hoy me muero. Hoy me muero y no me despedí de... No me despedí de mi no tengo tía, saldo. de mi mamá. No tengo saldo, no pagué mi teléfono. ¿Cómo le aviso? Pasaría como con la verificación mexicano. No, pero al mexicano es, ¿sabes qué? Me voy a morir el 30. Y mi corte es Ay, por el 28. Creo que el gas lo... ya no pago. Ya no pago. Y ya te moriste. Igual y te cobran. Ya no pago. Ya no va a pagar mi carro. Ya. ¿Ya? La camionetita. Sí, ya. No vas a pagar. ¿No? Bueno, pues, bueno, ahorita que por ejemplo requieres camionetita, ¿no? Uno hace demasiados esfuerzos. Es bien curioso, ¿no? Porque tú le preguntas a cualquier mexicano de qué clases sociales, y te va a decir clase media. O sea, Pero es que nadie acepta la pobreza que tiene. claro, y el rico tampoco se acepta rico. ¿No? Te va a decir, soy clase media, alta. Y le preguntas al indigente, ¿no? Al hermano indigente, al bro, ¿no? ¿Qué clase social? Soy clase media, baja. Ajá. O sea, todos nos asumimos de una clase media. Pero en realidad, dentro de esta clase media, no sé ni de qué me río. Le preguntas a la banda de Chimalhuacán, ¿no? Hoy los agarramos a los chimalhuacanes, a los bros. Perdón. Bueno, Fue chiste local, pero me quiero compartirlo. y ese es el problema, o sea, tú como clase mediero, la única manera en la que tú te puedes hacer de tus cosas es en abonos chiquitos. Sí. La neta, o sea, la verdad. Pero o sea, no es ¿quién como... ¿quién determina las clases, güey? Ese es el problema, a eso voy. Pero, o sea, no es como, me sobran 18,000 pesos, ¿qué me compro? Una mesa de roble.
Nadie jamás en la vida, nunca nadie. Para meterla a tu No, casa, ajá, güey, es un ajá. chingo. Dices, ¿Qué? Pagan lo que pesa. Y eso no se debe. ahí se nota que estamos en vivo. Lo bueno es que a ti sí te sobra para la multa. Traigo 18,000 No, pesos. hombre. Póngale aguacate. Ponle aguacate al micrófono, ¿no? A la multa. Embárrale al micrófono. Embárrale el aguacate a la multa. Y ponle otra para llevar porque... Ok. Bueno, esa es la situación, ¿no? O sea, realmente el gran grueso de la población, de los amigos, de los conocidos, en el mejor de los casos, porque consideremos que al menos la mitad de este país vive en pobreza extrema. O sea, ve lo grave del problema, ¿no? Si uno al menos quiere comprarse un refrigerador, una estufa, un comedor, bueno, tienes un ingreso quincenal o mensual con el cual puedes sustentar esos abonos chiquitos. Pero casi la mitad de este país no tiene ni siquiera para comer 3 veces al día, ¿no? Eso es gravísimo. A mí me gustaría ser pobre por un día. Porque esto de ser diario está bien. Yo iba a entrar para multa y te decía, si eres un pobre La pago. la pago. Ponle aguacate, contale que la diga, yo la pago. Me la disparas esa, ¿no? Eres un pobre. Pero Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¡Sí es un pobre! no, ya. Oh, ya. Creo yo, fíjate, lo platicaba con un profesor de la maestría, Que Fernández es un pobre. Ah, no, ¿verdad? porque si lo Porque le también de clase. Yo me suscribo en esa tesis. Ahora, creo que la determinación de clases la va generando el mismo capitalismo del cual ya hablamos programas pasados. En el, ¿qué pasa? Tú te acabas de comprar un teléfono que te costó 2,000 pesos. 6 meses después, el mismo capitalismo hombre, 6 meses. Una semana después ya. sale otro teléfono que ya no cuesta 2,000 pesos, cuesta, ya nos vamos, pero si todavía está haciendo mi ejemplo, póngale aguacate a Entonces el mismo capitalismo te avienta otro teléfono en el que, y ya De que no te costaba 2,000, ya te cuesta te cuesta 500. Ajá. Entonces, tú ya no estás conforme con lo que vives. O sea, ya dices, no, es que este ya no sirve, ya tengo que comprarme el de 4,000. Entonces, ya no te aceptas como tal. O sea, dices, no, es que como yo puedo traer el de 2,000 y el de 4. Claro, pero lo que tiene la iniciativa privada, que es básicamente en cualquier empresa, cualquier producto que te venda, te dan la problemática, pero te lo resuelve. Y te den la O respuesta sea, al problema te y dice, te cuesta 10,000 pesos. Dices, uy, no, te rasca la cabeza y dices, híjole, pero no. te lo dejaron. Pero, ajá, ¿no? Sí. En abonos chiquitos, en paguitos así. En 2, no, y todavía no te dicen 2 años, 24 mensualidades. Sí, 24 porque se oye mensualidades, menos agresivo. Y 24 entonces dices, mensualidades. así está padre. Haces la sumatoria y con intereses terminas pagando el doble, ¿no? 18,000. Pero te convence. Ajá. Eso es lo que tiene toda la iniciativa privada. Pero al menos, ya para ir cerrando el tema, al menos te da una alternativa. El Estado ni eso. Pero es que entonces yo insisto que bueno, aquí, así como hemos atacado puntos diversos, yo ataco al Estado que el Estado no está haciendo su trabajo. Y creo que esto, en época electoral en la que nos encontramos, Es impresionante. Hay un candidato de izquierda que va en la punta de las encuestas, ajá, que es el temor precisamente de los empresarios, de la iniciativa privada, del neoliberalismo. Porque está creando una ideología de Roosevelt. Cuando Roosevelt era el presidente que estaba sacando de la el estadounidense, ¿no? de la quiebra, ¿no? Ajá. Del famosísimo Jueves Negro de Estados Unidos, Roosevelt dijo, les vamos a dar trabajo a todos, pero a todos los hizo obreros. Se construyeron puentes, edificios, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Tu iniciativa privada le solicitó que le dieran el material, y así entonces yo doy trabajo para todos. Si un médico no tiene trabajo, se iba a poner a picar piedra y a construir edificios porque necesitaba trabajo y llevar economía a su hogar.
Pues mis queridos Nos neoliberalistas faltó otra vez periféricos, tiempo. se nos está acabando. ¿Qué le hacen al tiempo que se va tan de volada? Es que, mira, verás a San Agustín, las confesiones, dice... Te la, no, pasas no te paro, diciendo no que, te paro. te la pasas diciendo que eres un pobre. Un pobre, y aparte, saludos a todos nuestros amigos de Chimalhuacán, que hoy nos hablaron y nutrieron Los amo. este programa. Los amo, chimalhuacenses. Chimalhuacenses, y Queremos, queremos que ustedes, este país nos necesita. No seríamos Fuerza, mismos. fuerza, Chimalhuacenses, fuerza. Muchas gracias, mis queridas Los felicitaciones. quiero a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y que vive el dinero, ¿no? Las gaviotas. ¿Qué es lo que mueve el, qué es lo que mueve ¿Qué? el mundo? No es el amor, es el dinero. Es el capitalismo. Yo puedo decirte qué es lo que mueve el mundo. Es que él ya lo movió de esa forma. Adiós, Chimalhuacán. Adiós, hasta la próxima semana. Chimalhuacán. Aerolíneas Chimalhuacán. Chimalpopoca. Radio Ius no se hace responsable por los 20 que les cayeron en este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Cometacos con verduras. Ellos fueron los peripatéticos. Filosofía, bueno, no, y otros viajes.